Sí, yo creo que es una cumbre que va a tener trascendencia histórica. No tengo demasiadas dudas al respecto. Creo que en esta cumbre se dirime en gran medida el futuro de las próximas décadas y tal vez incluso más aún. Yo creo más bien, Marcela, que la pelea fuerte y verdadera va a venir después de esta cumbre y va a ser justamente con los intereses que se oponen a la paz, que son un verdadero escollo en este momento para poder arribar a una solución concreta y definitiva al tema que no solo el tema de Ucrania, sino el tema que tiene que ver con la OTAN y su histórico acoso ya de casi 80 años a lo que fue la Unión Soviética y hoy es la Federación Rusa. Creo que esa va a ser la pelea de fondo entre esos globalistas europeos, entre si se me permite, el usurpador Zelensky y los que realmente tienen una vocación por arribar a un acuerdo y a poder hacer, en lugar de la guerra, poder hacer negocios. Sí, claro, y no es casual que esté afuera de esa mesa, a ver, yo hago en esto una especie de ejemplificación, perdón, de lo que era cuando éramos chicos y estaba la mesa de los grandes y la mesa de los pequeños, ¿no? Para que no interrumpieran y no hicieran lío cuando los grandes estaban reunidos. Y hablando cosas serias. Bueno, un poco es la mesa de los grandes la que ocupa Donald Trump y Vladimir Putin. Y no están invitados a esta mesa de los grandes, no solo Zelensky, sino tampoco los europeos. Y no es casual, porque yo creo que, por supuesto, que sobradamente lo sabe Vladimir Putin, que Rusia tuvo que soportar ese engaño, ese vil engaño que sufrió no solamente Rusia, sino también la población del Donbass, que tenía cifradas expectativas en los acuerdos de Minsk y que fueron burlados de la forma más por Francia, por Alemania, aparte de Ucrania. Entonces yo creo que Trump también sabe esto, sabe que los europeos eh, y Zelensky serían un escollo, lo único que pondrían es piedras en el camino a este diálogo que se va a dar en algunas horas nomás. Entonces yo creo que es eso, es hablar de temas profundos que tienen que ver con la solución del tema de Ucrania, el tema de la OTAN y también futuros acuerdos muy importantes. No es casual que esté Kirill Dmitriev en esa reunión también, que es el encargado de negocios con los países extranjeros por parte de la Federación Rusa, que tuvieron tan buena sintonía con otro participante también hoy, que es Steve Witkoff. Entonces yo creo que se van a hablar cosas muy importantes y repito, no solo de la coyuntura bélica actual, sino también de un futuro de seguramente negocios y convivencia entre estos polos de poder en este mundo multipolar y yo creo que por eso también Alaska, ¿no? Esta elección, un territorio estadounidense que fue hace, ¿cuánto? Casi 2 siglos, era territorio del Imperio Ruso. Sí, por supuesto. Y vos fíjate, Marcela, cómo esto es una dura respuesta no solo al usurpador, a Volodymyr el usurpador, que así debería pasar a la historia, porque hay que recordar que está usurpando la presidencia de Ucrania en este momento, sino que también esto es un cachetazo en la cara de estos europeos enloquecidos como Starmer, Macron y Merz, que en las últimas horas decían prácticamente con gritos histéricos que se le debía dar garantías de seguridad de Ucrania y toda esta verborragia encendida, ¿no? Que lo que menos hace es contribuir a la paz. Y justamente vos fíjate qué significativo que el presidente Trump haga estas declaraciones. Y como yo siempre digo, lo importante no es detenernos en las cuestiones de forma de Trump, esa pirotecnia verbal que muchas veces utiliza, sino en estos hechos que finalmente son los que concreta. Yo creo que ahí realmente está mostrando Donald Trump cuáles son sus verdaderas intenciones y que no se va a plegar a estas intenciones belicistas que vienen fogoneando desde hace ya muchos años los europeos. Sí, es una simbología muy fuerte y sabemos muy bien que el presidente Vladimir Putin
es un amante de la historia y de los símbolos. Y lo que vos muy bien referías de la guerra de Crimea es muy cierto, pero también hay un detalle que es muy importante, Marcelo, tener en cuenta. No fue tanto un tema de finanzas rusas lo que llevó a esta venta de Alaska, sino que fue justamente el hecho, primero que obviamente da una gran nostalgia a Alaska porque era, recordemos que el Imperio Ruso era un país tricontinental y por supuesto que fue el momento de mayor esplendor y extensión territorial, porque cuando nace la Unión Soviética se pierde 1 millón de kilómetros cuadrados. Pero dicho esto, obviamente que un enemigo jurado de la Unión Soviética, de Rusia en ese momento, del Imperio Ruso, ha sido los anglosajones, el Reino Unido. Y hay que recordar que después de la guerra de Crimea y por el hecho de no tener la capacidad para defender militarmente a Alaska ante un intento de invasión, hay que recordar que Alaska hace frontera con Canadá, Canadá, colonia principalmente inglesa. Entonces, ante el riesgo de que fuese invadida por el Reino Unido a través de Canadá, el territorio de Alaska, y que quedase a creo que algo así como 80 kilómetros a través del estrecho de Bering del lejano oriente ruso, entonces era un riesgo muy grande para el imperio y en ese momento se optó por esta solución que no tenía tanto que ver con lo financiero, sino más bien con que hay que recordar que los Estados Unidos de América eran un gran aliado y amigo del imperio ruso. Yo siempre recuerdo cómo al presidente Abraham Lincoln fue el imperio ruso el que lo ayudó a ganar la guerra civil frente a los confederados que eran apoyados por ingleses y franceses. Entonces, que este territorio fuese tomado por esta incipiente potencia mundial que ya se vislumbraba como los Estados Unidos, era poner un tapón a esta posibilidad de agresión inglesa. No tanto una cuestión financiera, no tanto que los zares necesitaban dinero desesperadamente, sino que era una solución de seguridad y establecer un tapón. Entonces, vos fíjate cómo, y con esto cierro, Marcela, cómo cobra una gran simbología Alaska. Fue territorio ruso, es territorio estadounidense, rememora una época en que ambos países eran grandes amigos, como también lo fue en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, con dos líderes como Franklin Roosevelt y Joseph Stalin, que tenían una excelente relación personal. Entonces, yo creo que estos dos líderes, que son Donald Trump y Vladimir Putin, en cierta medida están recreando este simbolismo para lo que se vendrá. Y para cerrar, ahora sí, Marcela, también hay que tener en cuenta que al acceder Rusia a reunirse en territorio estadounidense, también simbólicamente hay una declaración de principios en la cual Estados Unidos no es la parte que confronta, a pesar de que esta guerra la inicia simbólicamente y efectivamente Biden y varios años atrás Obama, que Biden era su vicepresidente. Entonces, en vez de buscar un tercer país, se hace en Alaska. Yo creo que eso también es un simbolismo que da muy grande Rusia y que le hace un guiño a Trump. Sí, a ver, el simbolismo que marcaba Beck también es muy, muy fuerte, como si bien el enorme esfuerzo en la victoria sobre el nazismo lo llevó en sus espaldas la Unión Soviética, con 27 millones de muertos, la destrucción del 80% del esfuerzo militar nazi se da a manos del Ejército Rojo, pero también obviamente Rusia nunca olvida, en un gesto de mucha generosidad y nobleza, como por ejemplo la política de préstamo y arrienda del presidente Roosevelt fue muy importante para la Unión Soviética y se mantuvo una amistad leal entre ambos líderes, como decía hace un rato, y esto fue desgraciadamente destruido, este mundo que pensaron los dos, Roosevelt y Stalin, un mundo con las Naciones Unidas y ellos como aliados y amigos garantizando la seguridad mundial, desgraciadamente se dio por tierra con el infame Harry Truman cuando accedió a la presidencia una vez muerto Roosevelt, pero ese vínculo, incluso como una anécdota histórica también, es emocionante ver en Moscú, en el Museo de la Victoria, un monumento que hay en honor a los combatientes de la Segunda Guerra Mundial y en ese monumento se ven cuatro soldados
uno soviético, uno americano, uno francés y uno británico, con una generosidad enorme por parte del pueblo ruso, reconociendo la contribución, a pesar de que especialmente Francia fue muy menor. Ni siquiera se liberó a sí misma, Francia, por lo menos el Reino Unido tuvo la dignidad de defender y no ser invadido. Pero a pesar de eso, Rusia recuerda con mucha gratitud a todos los aliados contra el nazismo, una fuerza que hizo tanto daño al pueblo soviético. Y creo que para cerrar esta pregunta, hay que recordar que también, en realidad, si lo vemos fríamente, la Unión Soviética, el Imperio Ruso, la Federación Rusa, nunca tuvieron una guerra con los Estados Unidos, nunca tuvieron una guerra abierta, una confrontación entre los dos estados. Sí lo tuvo Estados Unidos con el Reino Unido, sí lo tuvo Rusia, el Imperio Ruso con el Reino Unido. Entonces, en realidad hay muchas más razones para que haya una amistad y una sociedad entre estos dos países que con justamente los anglosajones británicos. No, el monumento al que yo me refiero, no sé si tiene un nombre exactamente, pero te digo la localización. El monumento está en el parque que es parte del predio, del territorio del Museo de la Victoria en Moscú, Musei Paviedi, en la ciudad de Moscú. Y esta figura, este grupo escultórico que está formado por estos cuatro soldados que te mencionaba, está coronado por un obelisco, si no me equivoco, que en su cima tiene el símbolo de las Naciones Unidas, el emblema de las Naciones Unidas, y está, como te decía, en el territorio del Museo de la Victoria en la ciudad de Moscú. Bueno, yo creo que esto se entiende desde el punto que se van a tratar muchos temas que son muy importantes para ambos países. El tema diplomático, que por supuesto está el canciller Sergei Lavrov y su homónimo Marco Rubio. Muy importante también la presencia de Steve Witkoff, que es prácticamente, yo diría que es un canciller de facto en la política de Donald Trump. También están los responsables del tema de negocios de ambos estados, ¿no? Kirill Dmitriev por la parte rusa y su par estadounidense. Esto habla del tema de negocios, de explotación de tierras raras, por ejemplo, que esos acuerdos que hizo Trump, que firmó hace algunos meses atrás con Volodymyr el usurpador, esos acuerdos sin duda van a ser revisados y yo no dudaría en que va a haber una explotación en conjunto, una sociedad entre empresas estadounidenses y rusas, porque esos yacimientos de tierras raras y de litio ya están en territorio que es hoy, de hecho, y también de jure en la constitución rusa, parte de la federación. Y obviamente es muy importante que esté la presencia del director de la CIA, que es una Radcliffe, que es una persona de confianza. O sea, lo bueno y también que esté el vicepresidente Vance, si no me equivoco, que sin duda va a ser el sucesor de Donald Trump. Y yo creo que en este segundo mandato del republicano nos encontramos a un Donald Trump que no tiene a todo el partido republicano consigo, tiene gente que sigue una agenda guerrerista y rusófoba como el senador Lindsey Graham. Eh, bueno, se me fue de la cabeza y otro senador también muy hostil. Pero bueno, lo cierto es que sí tiene gente leal, tiene gente de su equipo, y incluso Marco Rubio, que es más neoconservador, pero hasta este momento está haciendo las tareas como se las ha encomendado Donald Trump. Entonces yo creo que realmente hay una reunión que tiene que ver con una arquitectura de la relación bilateral ruso-estadounidense. Creo que eso va a ser muy importante y tal vez vamos a aventurar, porque esto también plantear y prever escenarios en alguna medida, Marcela, y yo creo que esta reunión de hoy se puede coronar con una segunda reunión en territorio ruso y que tal vez se selle con una trilateral en Beijing próximamente con Xi Jinping sumado a esta mesa. Worthington, No, Whitecroft, ¿hablabas de él? no, ahora me vino a la mente, yo Ajá. hablaba de los hostiles
política Los de Trump, hostiles. que es Ted Cruz, Ahí está. Y dos embajadores, Witkoff y que es Crowley. interesante perdóname Marcela, Sí, que es interesante que estos personajes como Ted Cruz, como Lindsey Graham, no estén totalmente marginados de estas negociaciones. Sí, por supuesto. Bueno, viendo el lado oscuro, podemos recordar justamente esa loca ley que quería implementar Lindsey Graham de aplicar 500% de aranceles a los países que comercian con Rusia. Que si vos te acordás, esa ley primero, Trump, porque acá hay que entender algo, nombrábamos a Ted Cruz, nombrábamos a Lindsey Graham, nombramos a Marco Rubio, que está haciendo los deberes, no como un neocon, sino siguiendo la agenda de Trump, siendo que es un neoconservador, Marco Rubio. Pero ahí es cuando Trump tiene que hacer guiños hacia adentro y hacia afuera, ahí es cuando a veces tiene que hacer declaraciones altisonantes. Él necesita los votos de esos senadores y de esos representantes neoconservadores. Entonces, ¿qué le dice a Lindsey Graham con esto del 500%? Está bien, podemos hacer esa ley, pero me tiene que dar la potestad de yo suspenderlo cuando quiera, que no dependa del Senado. Y ahí lo dilata hasta que hace este anuncio del 100%, con lo cual desactiva ese 500% y ese 100% quedó en veremos, ese famoso, ¿te acordás lo de los 50 días, esos anuncios que había hecho grandilocuentes? Es para contener a su base neoconservadora que tiene adentro, que necesita los votos, vuelvo a repetir, necesita los votos de esos personajes, porque cuando decimos tiene mayoría en ambas cámaras, ok, los republicanos tienen mayoría, no los trumpistas, no el MAGA. Ese es el tema. Por eso es que también muchas veces cuando veíamos esas declaraciones que parecían volverse agresivas por parte de Trump, siempre yo decía, hay que tener en cuenta la respuesta que da Rusia, porque Rusia lo tomaba como entendiendo que eso era para su consumo interno, para su público interno, y no un acto de hostilidad. Y esto lo dijo Sergei Lavrov cuando mencionó que había que tener en cuenta que algunas declaraciones de Trump tenían que ver con estar dirigidas a los sectores y a los factores de presión que tiene internos y externos, digamos, europeos guerreristas, neoconservadores republicanos adentro. Pero yo creo que está haciendo una política realmente en este punto en particular bastante inteligente Donald Trump.